Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Andrés Martínez, Todas. esposo de Siriani El Aramuni. Está ahí sentada mi esposa. Vengo de Buenos Aires, de la ciudad de Lanús o provincia de Lanús. Sirvo en la Iglesia Bíblica de la Gracia junto con el pastor Enrique Oriolo, es mi pastor. Y bueno, estoy muy agradecido del Señor de poder estar acá con los hermanos, muy animado de... Gracias, mi hermano. De Wow. ver lo que el Señor está haciendo acá en Río Negro, tanto en Roca como en Regina. Animado de ver los hermanos cómo hacen el esfuerzo de estar en ambos cultos, tanto en la mañana y en la tarde, a medida que el Señor, va ajustando las cosas acá. Así que estoy muy agradecido, es un privilegio de verdad poder estar acá y compartir la palabra del Señor. Sirvo y trabajo junto con Ricardo para la Iglesia Bíblica de Denton con la agencia misionera SER. Así que estamos trabajando junto con Ricardo y Enrique, que es mi pastor, es nuestro jefe. Y es un gozo poder trabajar juntos en el entrenamiento de líderes y en la extensión también del reino. Así que les voy a pedir, por favor, que me acompañen con sus Biblias. Vamos a estar meditando hoy en la carta de Santiago. Y si el Señor nos permite, va a ser este domingo y el próximo. Vamos a estar meditando en esta carta. El capítulo 2 de Santiago. Y antes de que me olvide, la Iglesia Bíblica de la Gracia, porque no lo dije ya, les manda saludos. Los hermanos les mandan saludos. Y estamos orando por ustedes, como decía Manu. Nos mantenemos siempre orando por acá, por esta plantación. Y los mantenemos siempre presentes en nuestro servicio de oración también. Y nuestra oración íntima también. Bien, el capítulo 2 vamos a estar leyendo desde el versículo 14 hasta el versículo 26. Santiago capítulo 2, versículo 14, dice así la palabra del Señor. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes les dice, vaya en paz, caliéntese y sáciese, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Sí. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obra es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe? Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Vamos a orar una vez más. Nuestro Señor, te damos tantas gracias, Padre, por el privilegio que nos das de abrir tu palabra una vez más en este día, Señor. Es tu día. Y poder meditar y considerar lo que tienes para decirnos en el día de hoy, Señor. Por eso queremos pedirte la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Te ruego y te suplico, Señor, que uses al mensajero, que uses al predicador, Señor, para que pueda ser expuesta tu palabra fielmente, Señor. Y tu palabra, que es sembrada en los corazones de cada uno acá, Señor, lleve fruto. Lleve muchos frutos que sean para tu gloria, Señor. Que sean para tu gloria y para tu honra, Padre. Porque te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos,
¿Han sentido la frustración que produce algunas promesas que no se cumplen, que son vacías? It's back. En nuestro contexto no es muy difícil experimentar eso. En nuestro contexto, al poder ver a los políticos quizás, o las promesas vacías muchas veces de nuestros amigos, el cuenta conmigo de un amigo pero que no se hace realidad, o las promesas de campaña de un político que tampoco se llevan a cabo. Es muy fácil experimentar la frustración que esto tiene, ¿no? Personalmente creo que de ahí es de donde viene el refrán popular: las palabras se las lleva el viento. Yo me di a la tarea de investigar acerca de dónde viene este refrán, porque de alguna parte tiene que venir. Y cuando busqué en internet, e inclusive consulté con ChatGPT, solamente dice que es un refrán popular. Yo pensaba que venía de algún poeta o algo por el estilo. Las palabras se las lleva el viento, suenan como muy poéticas, pero no, es solo un dicho popular. Y pensaba siempre que veo las calles en el lugar donde yo vivo, allá en Lanús, y veo los pozos que están en las calles, digo, bueno, tiene sentido que las palabras se las lleve el viento porque los políticos no cumplen lo que dicen, y muchas veces yo tampoco cumplo mi palabra junto con las personas que le digo cuenta conmigo, o no tengo muy en cuenta lo que digo. Pero realmente no son las promesas incumplidas a las que yo quiero llamar su atención, sino a la desconexión que existe muchas veces entre nuestras palabras y nuestras obras. Esa desconexión que hay muchas veces entre lo que decimos y en realidad lo que terminamos haciendo. Lo alarmante de esta desconexión es que esto puede pasar también entre nosotros los cristianos. Eso es lo alarmante. Nosotros los cristianos también podemos dar nuestra palabra y finalmente no terminar cumpliendo nuestra palabra y las cosas que nosotros decimos. Así que dentro de la iglesia también puede pasar eso. Y es precisamente para atacar esta tendencia que es peligrosa, sí, es muy peligrosa, porque nuestro sí siempre debe ser sí, nuestro no, no, según lo que nos dice nuestro Señor. Para combatirlo, Santiago escribe esta carta. Para combatir la desconexión que hay entre las palabras y los hechos, él escribe esta carta. Así que si queremos identificar una idea que sirva como hilo conductor de toda la carta al leerla, podemos abordarla con esta idea en mente. Y es que la verdadera fe no es solo una idea o concepto, por el contrario, es una realidad que transforma nuestras vidas y debe manifestarse en hechos visibles que exhiban una fe o una vida, mejor dicho, congruente con la fe que nosotros profesamos. Se trata de la ética, se trata de lo que hacemos, se trata de cómo nos conducimos, lo que ha de reflejar y exhibir la fe que nosotros tenemos. Así que el mensaje del Señor para nosotros hoy es: debemos mostrar nuestra fe con hechos visibles. Lo voy a repetir, debemos mostrar nuestra fe con hechos visibles. Porque de lo contrario, hermanos, si no mostramos nuestra fe con hechos visibles, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Y lo veremos en 3 razones que nos muestra el pasaje que leímos sobre por qué la fe verdadera se evidencia a través de las obras. Nuevamente, 3 razones de por qué nuestra fe debe evidenciarse a través de nuestras obras. Y la primera razón es porque de lo contrario, ¿para qué sirve? Justamente. La segunda razón es porque una fe sin obra no es diferente a la fe de los demonios. Eso lo vemos en el pasaje. Y finalmente la tercera razón, porque la Biblia lo muestra, porque la Biblia lo evidencia. Así que vamos a entrar en nuestra primera razón. De lo contrario, si la fe no tiene obras, ¿para qué sirve? Y Santiago responde esta pregunta en el versículo 17 y lo hace de una forma muy directa, porque Santiago en su carta no se anda con rodeo, él es corto, él es preciso, es sumamente práctica. La carta de Santiago va hacia la aplicación y hacia cómo debe lucir nuestra vida como creyentes. Y en el versículo 17, él responde rápidamente y dice: la fe
por sí misma, si no tiene obras, está muerta. La respuesta a nuestra pregunta de qué sirve es nada. No sirve para nada. Es inútil la fe que no tiene obra. Y esto inmediatamente después de haber mencionado en el versículo 15 un caso hipotético que leímos, y es en donde Santiago dice, supongamos que en esta congregación entra una persona a nuestro culto que tiene mucha necesidad y está en un estado de vulnerabilidad evidente. Podemos pensar en un indigente. Y nosotros como creyentes le decimos, id en paz. Id en paz. Que este era el saludo protocolario que utilizaban los judíos. Paz, hermanos. Es como que si nosotros dijéramos ahora, que te vaya bien, hermano, que te vaya bien. Y pensemos en esta situación en invierno. Que te vaya bien, hermano. Hey, abrígate porque estamos en invierno. Hey, cómete unas lentejas calentitas, hermano, porque esta noche hace frío y te vas a calentar con eso. ¿Cómo suena esto, hermanos? ¿Cómo suena esto? Suena como una burla, ¿no? Es un nivel de desconsideración muy grande. Es sencillamente, ve, hermano, cúbrete como puedas. O sea, la pregunta que quiero que nos hagamos a través del sermón es, ¿de qué sirve, hermanos, una fe así? ¿De qué sirve una fe que mira la necesidad de una persona y voltea su mirada hacia el otro lado? No sirve de nada. Y esto es verdad en ambas direcciones o en dos direcciones. Es verdad que no sirve de nada para la persona que tiene necesidad y en medio de su necesidad, nosotros solamente, o la persona, dice Santiago, en el caso hipotético le dice, ve y cúbrete, porque la persona se cubre con manta, no con palabras. Y no sirve de nada que le diga, ve y come algo, porque la persona se sacia de comida, no de palabras. Pero también es verdad en la otra dirección, porque ¿de qué sirve para la persona que se jacta de ser creyente, para la persona que se jacta de su fe, decir que su fe está viva y que cree en el Señor, si ve semejante necesidad y no condesciende a suplir la necesidad del hermano? ¿De qué le sirve a esa persona conocer todos los atributos de Dios y las doctrinas de la gracia y un poco de apologética a la hora de salir a evangelizar, si cuando ve a una persona en necesidad evidente, y aún peor, cuando ve la necesidad en la iglesia, en un miembro, voltea su mirada y que se las arregle? Esto, hermanos, es hipocresía y autoengaño. Esto es hipocresía y autoengaño. Cuando se nos presenta la oportunidad de poder seguir las pisadas de nuestro Señor y caminar como Él anduvo, identificándose con el que no tenía para comer. ¿Recuerdan aquel episodio cuando el Señor ve a las multitudes? El texto dice, tuvo compasión de ellos. ¿Y a quién les dijo que le dieran de comer? No les dijo a los políticos, se lo dijo a sus discípulos. Denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Entonces, ¿de qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve? Porque si alguien profesa ser discípulo de Jesucristo, pero no anda como Él anduvo, entonces ¿de qué se jacta? Como declara Juan en su carta, él dice, si no mostramos el amor con obras visibles, eso en el capítulo 2, el amor de Dios en realidad no mora en Él. Y nuestro contexto también confirma esto en la carta de Santiago, cuando al comienzo del capítulo 2 del versículo 1, él dice, y está persuadiendo con sus argumentos a los creyentes, que debemos mostrar gracia sin distinción, así como el Señor mostró gracia sin distinción a nosotros. Él dice, de la misma manera en que el Señor condescendió y tuvo misericordia y pesó nuestra miseria, nosotros deberíamos pesar la miseria de las otras personas. En el capítulo 3 de la carta de Juan vemos que él dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo después de que Dios, que es el dueño del oro, que es el dueño de todas las cosas, que no le debe nada a nadie, asigna una porción, una muy buena porción y una parte a una persona y ve una semejante situación como esa y la persona cierra su corazón, como dice Juan,
no cubre la necesidad. No le dan lo necesario para el cuerpo, dice Santiago en el versículo 16. ¿Cómo? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en una persona así? Porque que no le den lo necesario presupone el hecho de que tiene lo que necesita el hermano, pero cierra su corazón a eso. Eso es evidente en lo que Santiago está diciendo. Dice, pero no le dan lo necesario. Es decir, tú tienes lo necesario para cubrir esa necesidad, pero no lo cubres. Y después, afirmar jactanciosamente que son creyentes. Santiago dice en el versículo 14, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Y es una pregunta retórica, hermanos, y las preguntas retóricas apuntan a una respuesta implícita. Tiene que haber una respuesta, sea positiva o negativa. Y la respuesta en este caso es una respuesta negativa. La respuesta es, no puede salvarlos una fe así. Y nuevamente en el versículo 17 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Una fe muerta no salva, así que no puede salvarlo. Y por supuesto que esto plantea algunas preguntas acerca del texto. ¿Se está refiriendo a Santiago a que existen varios tipos de fe? ¿Es lo que Santiago quiere decir acá? ¿Que existe una fe que salva y otra fe que no? No se está refiriendo a eso, hermanos. No se está refiriendo a que hay dos tipos de fe. Santiago sabe muy bien que la salvación es por gracia y que es un acto libre de la soberana voluntad de Dios. Y él lo menciona así en el versículo 18 del capítulo 1 de la misma carta. Eso pueden verlo en el capítulo 1. Él dice, en el ejercicio de su voluntad, ejercicio libre, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Él nos hizo nacer para que fuésemos las primicias de su criatura. Eso apunta al nuevo nacimiento. Y en un sentido, el nuevo nacimiento solo pasa en una vez, así como el nacimiento natural. Es el mismo ejemplo que vemos en Nicodemo. Cuando Nicodemo, el Señor le dice, es necesario que nazca de nuevo. Nicodemo en Juan 3. Y Nicodemo responde, pero bueno, ¿cómo es posible que una persona vuelva a entrar grande, vuelva a entrar al vientre de su madre? No, es imposible, es verdad, pero no estamos hablando de eso. De la misma manera, es imposible que si el Espíritu Santo viene a la vida de un creyente y trae la regeneración y le hace nacer de nuevo, eso vuelva a pasar. Eso solo pasa una vez en la vida del creyente. De manera que la fe para salvación es una sola y solo ella es suficiente. Yo voy a repetir eso. La fe para salvación es una sola y solo ella, la fe, es suficiente. Por mucho tiempo, muchos han querido ver conflicto entre la teología de Pablo y la teología de Santiago. Esto viene desde la época de la Reforma, por un intento de la Iglesia Católica Romana de refutar la doctrina fundamental de las 95 tesis expuestas. La doctrina fundamental de esas 95 tesis de Martín Lutero es la doctrina de la salvación por la fe sola o sola fide en latín. Ellos apuntaron todas sus armas argumentativas hacia esta verdad, todo lo que tenían. Y justamente la Iglesia Católica utilizó este capítulo 2 de Santiago para ellos argumentar que la fe tenía que ir acompañada de las obras. Pero no existe tal conflicto en la palabra de Dios en este asunto, hermanos. Santiago puede decir junto con Pablo, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y eso no proviene de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2. Santiago puede decir exactamente lo mismo. La fe que salva es una sola fe y es un regalo de Dios, y Santiago lo sabe, porque nuevamente en el capítulo 1 del versículo 17 vemos que cuando él está exhortando a los creyentes, él utiliza el argumento para decirles y persuadirlos acerca de la bondad de Dios y les dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto y desciende del Padre de las luces. Es decir, la fe entra acá en este don perfecto que viene de lo alto de Dios. El Señor no nos dio a su Hijo, o no solo nos dio a su Hijo para comprar por nosotros la salvación, sino que Él también nos ha dado el milagro de la regeneración, todo en un mismo paquete. Y después, si quieren, podemos hablar del orden de la salvación. Pero la realidad es que estas cosas se solapan. Todo viene en un mismo paquete del don de Dios. Pero además de todo esto, viene también, hermanos, la fe
para creer y poder aferrarnos a Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador. Así que Santiago no cuestiona la necesidad de la fe para la salvación, como suponen algunos y como la Iglesia Católica estuvo tan empeñada en refutar y continúa haciéndolo, sino que en este pasaje ya está dando por sentado la importancia de la fe para la salvación. Él está hablando a creyentes y ya lo está dando por sentado. Y esto es una verdad que debemos atesorar nosotros, hermanos. Todos los que hemos sido salvados, lo hemos sido por gracia y gratuitamente como un regalo de nuestro Dios. Juan Calvino, apoyándose en este mismo capítulo 2, dice estas palabras, citos: es pues la fe sola la que justifica, y sin embargo la fe que justifica no está sola. Quiere decir que el requisito absoluto para ser salvo es creer. Creer. No servir en todas las áreas de la iglesia, o ser el primero en llegar, o mantener una especie de activismo que te haga sentir o que te dé la sensación de que vas a agradar a Dios con lo que hace. No, no es eso. Es creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Pero como dice Calvino, la fe que justifica no está sola. Las obras tienen un rol en la vida del creyente. Y es a lo que Santiago está apuntando acá. Así que la otra pregunta que podemos hacernos es, ¿cuál es el rol de las obras en la vida del creyente? ¿Cuál será ese rol? Bueno, el Señor nos da la respuesta en Mateo capítulo 25, del 34 al 40. Cuando Él está hablando de su regreso en gloria, cuando todas las naciones sean reunidas delante de Él y Él se siente en su gloria, dice Mateo, para juzgar. Hablando el Señor, dice, entonces el Rey dirá a los de su derecha, porque el Señor va a separar entre salvos y no salvos. Y les dirá, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos responderán, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo estuviste enfermo? El Señor responde, el Rey responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí me lo hicieron. Hermano, la iglesia del Señor Jesucristo debe estar caracterizada por el amor y la solicitud que cada uno muestra hacia otro hermano. Es decir, la gente que pasa por esa calle debe poder ver hacia adentro de la iglesia, y cuando vea la iglesia debe ver hermanos que están solícitos, dice Pablo, solícitos a poder atender las necesidades de los hermanos dentro de la iglesia. Ellos deben sorprenderse al decir, wow, mira cómo este hermano cubre las necesidades del otro. Wow, mira cómo hay gente en necesidad y juntos cubren las necesidades. Mira cómo este hermano que fue preso, no pasa en nuestro contexto, pero le pasó al apóstol Pablo, fue preso por causa de predicar el evangelio. Vamos y cubrimos sus necesidades. O mira este hermano que tiene esta dolencia. Vamos y veamos qué podemos nosotros suplir. Eso debe ser la iglesia de Jesucristo. Porque de lo contrario, hermanos, si la fe no tiene obras, ¿para qué sirve? Por lo tanto, no hay contradicción entre la mirada de Santiago y la mirada de Pablo. Porque la mirada de Santiago está puesta en el para qué de nuestra salvación. Y es Pablo mismo el que nos da el para qué en Efesios 2:10, también en el capítulo 2. Oye lo que dice. Porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios preparó estas obras para que anduviéramos en ellas. Después de la regeneración, porque somos hechuras suyas en Cristo Jesús, Él preparó las obras para que anduviéramos en ellas. Y Pedro, con la misma idea,
lo dice de esta forma: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nuevamente nos ha hecho nacer de nuevo. Esto habla una persona nueva, un creyente, y dice, a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y con la misma idea sigue hablando en el versículo 22 y 23 y dice, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, para un amor sincero de hermanos. Entonces, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, dice el apóstol Pedro. Por lo tanto, hermanos, el foco de Santiago está puesto en el para qué. Es decir, nosotros fuimos hechos nuevamente en Cristo Jesús para seguir las pisadas de nuestro Señor, para andar en Él. Y esto es una verdad preciosa que debemos atesorar. Él nos hizo de nuevo en Cristo para andar en las pisadas de Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que preguntarnos cuáles son las pisadas de Cristo. ¿Cómo es andar como Él anduvo? ¿Cómo es andar como Él anduvo? Y para eso tenemos los evangelios. Los creyentes, nuevamente, somos criaturas creados por Dios en Cristo Jesús para andar en Jesucristo. Porque Cristo no solo se entregó por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, sino también para purificar para sí un pueblo para posesión suya. ¿Celoso de qué? De buenas obras, dice el texto. Pablo en Tito, capítulo 2, versículo 14. De manera que Santiago nuevamente no está hablando de un intento de cumplir leyes o un intento de cumplir la ley o de que nosotros andemos de una forma legalista y andemos y velemos así. No, no está hablando de eso. Porque el contexto literario también lo confirma. Él está hablando de obras de amor que son el resultado de la fe en Cristo. Y el contexto nos dice, nuevamente al principio del capítulo 2, que no debe haber parcialidad entre nosotros. Nosotros debemos tener misericordia y nosotros debemos considerar al hermano que tiene y al hermano que no tiene de la misma forma. No debe haber parcialidad ni favoritismo entre nosotros. Y es Santiago también, en el capítulo 1, que él contrasta la religión verdadera de la religión vana. Y eso se resume nuevamente en amar, no de palabra ni de lengua, como dice Juan, sino en hecho y en verdad. Es decir, hermano, la fe auténtica nuevamente se demuestra por hechos y no solo con palabras, porque debemos mostrar nuestra fe con hechos visibles, porque de lo contrario, hermanos, ¿para qué sirve? Por lo tanto, hermanos, el que divulga su fe y se jacta de ella, pero carece de obras de amor, como fruto es un hipócrita. Porque las buenas expresiones o intenciones expresadas no son nada, hermanos. Muchas veces, lejos de aliviar el dolor de una persona, lo que hacen es lastimar. Porque imaginen una persona en necesidad que reciba una respuesta tan fría de parte de una persona como Santiago nos muestra en este caso hipotético de la iglesia. Hermanos, no hace falta ser millonarios para nosotros poder contribuir con las necesidades de la iglesia. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que cada quien debe dar como propuso en su corazón y según como tiene, según sus posibilidades. No hace falta tener mucho. Y Pablo también hablando a la iglesia de Filipos les dice, hermanos, yo les doy gracias porque ustedes por fin han revivado su cuidado para conmigo, pero quiero que sepan que lo importante no es lo que me dan. Lo importante es que haya fruto en ustedes, frutos. Eso es lo importante. Y en este sentido, entonces, no es solo con dinero que nosotros hemos de poder ayudar y suplir las necesidades del hermano, porque las necesidades no solamente son de dinero o físicas. ¿Y qué de la necesidad espiritual de tu hermano que necesita una oración en un momento difícil, de mucha presión laboral o una frustración o la muerte de un familiar o de ánimo? ¿Qué del desánimo dentro de los hermanos? ¿A quién ha de acudir la iglesia por ánimo y oración? No es hacia los mismos creyentes.
Debemos examinar todas las veces que el Nuevo Testamento nos habla de los unos a los otros. Debemos orar los unos por los otros, debemos exhortarnos, y exhortarnos es darnos palabras de ánimo, pero ¿cómo conoceremos nosotros la necesidad de nuestro hermano si nosotros no estamos involucrados en la vida del hermano? ¿Cómo hemos de conocer las necesidades si nosotros no somos intencionales en tener un discipulado uno a uno entre nosotros para conocer las luchas y las cargas, si hay pecado que confesar, si hay pecado que tiene que salir a la luz, si hay dolor el cual llevar juntos o heridas que aliviar? Esto ha de hacerse, hermanos, en el contexto de la comunión en la iglesia, no en otro lugar, no en otro lugar. Y por supuesto que esto debe ser hecho por amor, no para que alguien me vea y diga, bueno, el hermano hace esto o hace aquello. No, porque tampoco serviría de nada esas obras. Y estamos persuadidos por la palabra de Dios, por 1 Corintios 13, que ¿de qué sirve? ¿De qué sirve jactarse del amor si te estás buscando lo tuyo propio o el reconocimiento? Por lo tanto, debemos preguntarnos si la fe que profesamos se refleja en nuestros frutos, y debemos estar atentos a nuestros frutos. Esto nos va a llevar a nuestra segunda razón, porque la fe verdadera se evidencia a través de las obras. La muestra. Y la versión Nueva Traducción Viviente nos ayuda a entender lo que Santiago quiere decir en el versículo 18, que es un poco complejo, pero nos ayuda a entenderlo. Dice así, desde el versículo 18 leo en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras tienen buenas acciones. Pero yo les digo, dice Santiago, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? ¿Cómo? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones, dice Santiago. Y esto es en respuesta a, como dice Santiago, a alguien de la congregación que podría argumentar esto. Un argumento que parece inteligente. Y es interesante notar que Santiago, durante toda la carta, viene diciéndole a los creyentes, hermanos, hermanos, hermanos. Y aquí él dice, sí, alguien de la congregación lo hace. Eso. Puede ser que no sea un hermano. Y el argumento es, bueno, Santiago, es verdad, muchos tienen obras y otros tienen fe. Pero hay personas que tienen obras que no necesariamente tienen fe. Y para eso podemos mirar a los millonarios del mundo que tienen un montón de organizaciones para ayudar a otros, y eso no es una expresión necesariamente de su fe. Así que puede que uno tenga fe y otros tengan obras. Y Santiago responde a esta objeción, pero ¿cómo, hermano, puedes mostrar tu fe si no haces buenas acciones? Está bien, ok, a todo lo que dices es verdad, pero ¿cómo entonces podrás mostrar tu fe? Y esto me lleva a considerar a un pájaro llamado alondra, que es conocido por su canto. El pájaro lo que hace es cantar. Y en una ocasión, un creyente que estaba siendo perseguido por su fe y fue arrestado por las autoridades por causa de predicar el evangelio. En la cárcel él cantaba alabanzas al Señor y oración, y cuando los guardias vinieron a amenazarlo y le dijeron que dejara de cantar porque si seguía cantando de eso dependía su vida, el creyente respondió, ¿acaso la alondra puede dejar de cantar? ¿Acaso la alondra puede negar su constitución? Y es lo que Santiago está diciendo. ¿Acaso el creyente puede ser creyente y decir que tiene fe, pero no lo evidencia? ¿Cómo, hermano, me mostrarás tu fe si no tienes obras? ¿Ha de quedarse la fe del creyente en un mero conocimiento intelectual, en una fe nuevamente que expone conceptos de la doctrina de la gracia, que lo hace muy bien, en una fe que expone conceptos de las 5 solas, pero
Sus palabras son elocuentes, pero su vida no lo es. No, hermano. Nosotros hacemos bien en estudiar la Biblia cada día y en estudiar las doctrinas de la palabra porque debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe a todo aquel que la demande, dice Pedro. Hacemos bien en estudiar las doctrinas y en estudiar teología sistemática y en estudiar todo esto. Es nuestra tarea, de hecho, ir a la palabra de Dios y hacerlo. Pero si solo se queda ahí, hermanos, en un solo conocimiento intelectual, cuidado. Decir que creemos en Dios no nos coloca más allá de la apreciación de un demonio respecto a Dios. Es lo que Santiago está diciendo acá. Los demonios, dice Santiago, también tiemblan y creen. Y sin embargo, eso no produce ningún cambio en ellos como seres caídos. No. Ellos creen en Dios y tiemblan, pero se siguen rebelando contra Dios. ¿Sí? No lo aceptan como su Señor. Y esta es la esencia misma del pecado. Es rebelión directa contra Dios. Es decirle a Dios, tú no eres mi Señor, yo soy mi propio Señor. Y en un sentido todos, antes de venir a Cristo, éramos así. Estábamos rebeldes a Dios. Nadie entendía. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de venir a Dios. Todos nos descarriamos, dice Isaías, como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Y A.W. Pink lo dice de esta forma, cito, un hombre puede creer toda la verdad contenida en las Escrituras que él conozca y puede estar familiarizado con ella mucho más que muchos cristianos genuinos, mucho más. Puede haber estudiado la Biblia por más tiempo y su fe poseer más que aquellos que no hayan alcanzado esto todavía. Con esta clase de fe la persona puede llegar a lo que hizo el apóstol Pablo, que dijo, yo sirvo al Dios de nuestros padres creyendo todo lo que es conforme a la ley que está escrito en los profetas. Eso según Hechos 24:14. Pero esto no es prueba de que esa fe es salvadora. Un ejemplo de lo contrario lo vemos también en Agripa. A él se le preguntó, lo hizo Pablo, Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. Hechos 26:27. Fin de la cita. Tanto Pablo como Agripa creyeron en los profetas. Y Agripa estuvo por poco persuadido, le dice a Pablo, de ese creyente. Pero eso no fue suficiente. Y a lo largo de las Escrituras, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, tenemos suficiente evidencia que nos muestra esta verdad. Un ejemplo de eso es Saúl, como rey ungido del Señor. Y otro ejemplo de eso es el pueblo de Israel, que en rebelión a Dios, por un momento, en Éxodo 14:31 registra que cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor, dice el texto, y creyeron. Creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Sin embargo, es este mismo pueblo que el autor de Hebreos citas en forma de pregunta y dice, ¿a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino a los que fueron desobedientes? Hebreos 3:18. Fue este mismo pueblo que pereció en el desierto. Este que temía y creía, perecieron. Y es porque hay una diferencia muy grande, hermanos, entre solamente creer por conocimiento intelectual y confiar en el Señor. El pueblo de Israel nunca confió en el Señor. Bueno, este tipo de fe y conocimiento intelectual lo tienen los demonios. Si tú crees en que el Señor es Rey y es Dios Altísimo, perfecto. Muy bien, eso te coloca a la misma altura de los demonios. Y esto es muy peligroso, hermanos, porque podemos llegar al punto de temer y creer solo intelectualmente y aún gozarnos de la palabra de Dios, pero ser como estos hombres de la parábola de la tierra, en donde la semilla cayó sobre la tierra seca o sobre la roca, que el Señor dice en Lucas 8:13, dice, aquellos sobre la roca son los que cuando oyen y reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumbe. Aún gozarnos de la palabra de Dios, hermanos. Pero quedarse solo ahí. Y la razón en el texto es clara, acá en Lucas, es porque no tienen raíz profunda. Qué peligro, hermanos. Qué peligros. Creer en Cristo, pero no para salvación. Y si queremos ver un ejemplo claro de esto,
Busquen conmigo en el capítulo 8, que esto va a servir como suficiente ilustración. El capítulo 8 del Evangelio de Juan. Busquen con sus Biblias, por favor, el capítulo 8 del Evangelio de Juan. En el versículo 30, el Señor, respondiendo a la pregunta que le hicieron algunos de sus discípulos de quién era Él, y otros también, fariseos presentes, Él respondió la pregunta y el versículo 30 dice, al hablar estas cosas muchos creyeron en Él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Ellos les contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar, porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. Ellos le contestaron, Abraham es nuestro padre. Y Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar. Segunda vez que lo dice el Señor, ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Pero ¿cómo puede ser posible, hermanos, que en el versículo 30 diga que creyeron en Él y para el versículo 40 lo quieren matar? Bueno, hermanos, esto es una evidencia suficiente de que no es lo mismo creer que confiar en las palabras del Señor. Por eso Santiago no habla de un creyente cuando dice, supongamos que alguien dice esto, habla de alguien. Esto puede ser un no creyente. Pink, lo cito nuevamente, dice, existen aquellos que quieren tener a Cristo como su Salvador, pero no están dispuestos a someterse a Él como su Señor para estar bajo su mandato y ser gobernados por sus leyes. Esto es una verdad terrible, hermanos. ¿Ustedes han pensado en esto? Consolarnos con la idea de que Jesucristo es nuestro mediador al venir con la oración y decir, Señor, tú eres nuestro mediador. Pero cuando el Señor nos dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, decimos como el joven rico en aquella oportunidad, no, Señor. No me pidas aquello que es tan preciado para mí, porque tendré que negarme a eso. Tendré que negarme a eso. Lo he guardado todo, Señor, pero no me pidas lo más preciado, no. Y lo estremecedor de esta verdad es que hay algunos que pueden llegar aún más allá y llamarle Señor y hacer muchas cosas en su nombre, como dice Mateo 7:22, cuando dice el Señor que muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Pero estar engañados, hermanos, y recibir este solemne juicio, apártense de mí los que practican la iniquidad. No los conozco, no los conozco. Y el Señor hace otro reclamo similar en Lucas 6:46, cuando Él dice, porque ustedes me llaman Señor, 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 me dicen, pero no hacen lo que yo les digo. Debemos examinar nuestro corazón, hermano. No sea que queramos tener a Jesús como Salvador, pero no sujetarnos a Él como Señor. Una fe así no es distinta a la fe de los demonios, que es intelectual, pero no puede salvar, hermanos. Una fe así no salva. Los demonios reconocen al Señor como el Hijo de Dios Altísimo. Recuerden el episodio de el endemoniado Gadareno, cuando le dicen, Jesús, Hijo de Dios Altísimo, ¿qué tengo yo que ver contigo? ¿Qué tengo yo que ver contigo? Nada, no tiene nada que ver el Señor con aquellos que no se quieren sujetar a su señorío. Por eso de notar de Santiago le llama nuevamente a esta persona a alguien. Y lo más peligroso o lo más terrible es que ese alguien está en medio de la congregación. Y nosotros debemos examinarnos. Y si tú estás acá y estás escuchando esta palabra y no crees en el Señor,
pero estás persuadido ahora de que Él es Señor, hermano o querido amigo, corre a Cristo. Corre a Cristo. O si tú estás acá y eres creyente, pero hay áreas de tu vida que todavía no has rendido el señorío de Cristo, corre a Cristo. Porque no es solo una parte lo que el Señor pide. Él es Señor sobre todo, o no es Señor de nada. Así que cualquiera que sea tu realidad, en ambos casos, clamemos al Señor, clama al Señor. Es lo que Santiago dice en el capítulo 4, versículo 7. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjense y lamentense y lloren, y que su risa se convierta en lamento y que su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor, y la promesa es que Él los exaltará. Hermanos, si esta es nuestra realidad, o amigos, si esta es tu realidad, humíllate ante el señorío de Cristo. Porque llegará el día, como leímos en Mateo, que el Señor reunirá a todas las naciones. Y por un lado, a la derecha colocará a los justos y a la izquierda a los cabritos, a los que parecen ser ovejas pero no fueron. Porque solo hay dos tipos de creyentes, solo hay dos tipos de personas, el creyente y el que no lo es. Aflíjanse, dice Santiago. Y esta es la buena noticia, que Cristo no solo puede salvarte, no solo es poderoso y tiene el gobierno para salvarte, sino que Él quiere salvarte. Porque al creyente eso es lo que lo diferencia de los demonios. En Hebreos 2:16 dice, recuerda, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por eso Él se hizo semejante a sus hermanos, dice Hebreos. Qué gloriosa verdad, hermanos. Él no ayuda a los ángeles, no ayuda a los demonios. Es a la descendencia de Abraham, es a los que somos como polvos que Él ayuda. Por eso Él se hizo carne. Por eso Él condescendió. Porque se identificó fue con nosotros. El Señor reclama todo el señorío y aún así, Él no es un tirano. La carga del Señor es ligera. Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Él es Señor de todo, pero la imposición que Él hace es ligera. Qué hermoso. ¿Creemos esto? Creámoslo, hermano. Porque solo así podremos dar evidencia de una fe que está viva y mostrar nuestra fe con hechos visibles, lo que nos va a llevar a nuestra tercera razón, y es que debemos mostrar la fe con hechos visibles. Porque la Biblia lo evidencia así. En el versículo 20 dice, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? Es decir, si nos hace falta una evidencia más de que necesitamos reflejar nuestra fe en las obras que hacemos, entonces Santiago dice, bueno, yo le voy a poner dos ejemplos de que esta verdad es irrefutable en la palabra de Dios, y el ejemplo es Abraham y Rahab. En el versículo 21 dice, ¿no fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Él se está refiriendo a la historia de Abraham, que todos conocemos, en Génesis 22, cuando está Abraham ahí con su hijo. Abraham está con su hijo, el hijo que el Señor le prometió que de él le daría una descendencia innumerable como la arena del mar e incontable como las estrellas del cielo. Y entonces nos encontramos en este episodio del capítulo 22, en donde Abraham está ahí llevando a su hijo a sacrificar porque el Señor se lo pidió. Y él preparó a su hijo, y el texto dice que Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Eso está en Génesis 22, del 9 al 12. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios. Qué preciosa verdad, hermanos. Porque ahora sé que temes a Dios.
Santiago dice de esto: ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y por supuesto que esto plantea otra pregunta, porque Santiago está diciendo que le fue contado por justicia. ¿Y qué está diciendo acá? ¿Qué encontramos en el texto? Quiere decir que Santiago está diciendo que la fe o que las obras son las que justifican al creyente. Porque eso parece contradecir la enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 4 en adelante, y prácticamente todo Romano, donde vemos que Pablo también cita al mismo personaje, Abraham, para demostrar la doctrina fundamental de la palabra de Dios, de la justificación por la fe sola. Él cita a Abraham también para demostrar su argumento. Y sobre esta doctrina fundamental de la palabra, Martín Lutero expresó que este es el artículo sobre el cual la iglesia se mantiene o cae, fueron las palabras de Martín Lutero. Recuerden que mencioné que el capítulo 2 fue el que utilizó la Iglesia Católica para refutar la doctrina de la justificación por la fe sola. Y Martín Lutero, en esta lucha con la Iglesia Católica, se sintió tan frustrado que llegó a decir que la epístola de Santiago era una epístola de paja, porque la Iglesia Católica se aferró fuertemente a eso. Sí. Pero nosotros sabemos ahora, por la luz que tenemos en la palabra de Dios, que no hay ninguna contradicción acá en la palabra, porque la misma palabra de Dios nos da la respuesta acerca de esta verdad. La palabra justificación en la Biblia tiene distintas acepciones. O sea, la justificación de la que Pablo habla en Romanos es la de la que se desprende la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación es la verdad que nos demuestra que si venimos a Cristo en arrepentimiento por nuestros pecados y creemos en Él como único Señor y suficiente Salvador, recibimos entonces la imputación de la justicia perfecta de Cristo sobre nosotros, que es el resultado de la vida perfecta que nosotros no vivimos, de la vida perfecta que Él vivió, por eso nos imputa esa vida. Y ahí recibimos instantáneamente entonces la aceptación delante de Dios como santos, como hijos, después de que se efectuó un glorioso intercambio en el que tomó los pecados de todos nosotros, los que habíamos de ser salvos, y los clavó en la cruz recibiendo la justa ira de Dios. Esa es la doctrina de la justificación. Él tomó todos los pecados de nosotros, los colocó sobre Cristo y los clavó en la cruz, recibiendo la justa ira de Dios. Y esta es la verdad, nuevamente, también que nosotros como creyentes debemos atesorar en nuestro corazón. Y por supuesto que claro que por esta verdad y por este artículo, como dice Martín Lutero, la iglesia se mantiene o cae. Y Santiago sabe eso, porque Santiago no está utilizando acá la palabra justificación como otro sentido, o mejor dicho, lo está utilizando con otro sentido. Él está utilizando la palabra justificación en el sentido de vindicación. Vindicación. Y eso significa ser o llegar a ser verificado como justo al proveer justificación o prueba, es decir, demostración. Y es el mismo sentido con el que lo utiliza Jesucristo en Mateo 11, 19, cuando dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría, dice el Señor, se justifica por sus hechos. Entonces la pregunta es: ¿qué está queriendo decir el Señor? ¿Que la sabiduría es quitada por la culpa o es justificada? Eso no tendría ningún sentido. Por el contrario, le está diciendo que la sabiduría es justificada, es decir, demostrada con los hechos. O sea, en otras palabras, ¿quieren saber si alguien es sabio? Entonces, miren lo que él está dejando atrás. Miren lo que él está dejando atrás. Y muchas veces nosotros en español, en nuestro idioma, le damos también este mismo sentido. Cuando se hace una pregunta o alguien hace una intervención y la persona hace esa intervención y no es del todo clara, o la pregunta necesita, o la respuesta de la persona necesita aclaración, le decimos: justifique su respuesta. O sea, demuestre que lo que está diciendo es así como usted lo está diciendo. Entonces, ahora veámoslo en el texto. En el versículo 23 dice: y se cumplió la escritura que dice:
Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es demostrado, justificado por las obras y no solo por la fe. Por lo tanto, hermanos, Abraham fue justificado por la fe sola cuando creyó a Dios, como registra Génesis 15, mucho antes de ofrecer Isaac, como lo registra Génesis 21, que es lo que cita Santiago. La fe de Abraham fue probada, claro que fue probada, y se demostró que era una fe viva y verdadera cuando ofreció Isaac en Génesis 15. Y eso sirvió como evidencia irrefutable de que su fe estaba viva. Y junto con el ejemplo de Abraham, entonces Santiago pone el ejemplo también de Rahab, que de Rahab no tenemos un versículo 15 que nos diga, como en Abraham, cuándo ella creyó, pero sí tenemos la demostración de que ella creyó, porque cuando los espías vinieron a ella testificó que reconocía que el Dios de los hebreos era el único Dios verdadero. Ella dijo esto en Josué, en el capítulo 2, versículo 11, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Semejante declaración, hermano, no puede venir de alguien que no conozca al Señor y de alguien que no haya creído antes. Recuerden que lo que identifica al no creyente es que no se sujeta al señorío de Cristo. Y Rahab está reconociendo que el Señor es Dios en los cielos y también en la tierra. Por supuesto que hubo un punto en el que ella recibió la iluminación del Espíritu para poder hacer semejante declaración. Así que no queda ninguna duda de que el Señor le había dado el regalo inmerecido también a Rahab de la fe. Porque ella no apeló a justicia, no apeló a otra cosa que no fuera gracia cuando vinieron los espías. Y se le concedió. En primera instancia se le concedió su fe, como lo digo. En segunda instancia se le reconoció o providencialmente se le concedió ser salvada del juicio de aquella ciudad. Y finalmente, como regalo sobreabundante de la gracia de Dios, vemos que Rahab está en la genealogía que Mateo cita en el capítulo 1 del versículo 5 como una de las ascendentes, ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Qué regalo sobreabundante del Señor. Rahab también creyó, y está la evidencia de su fe, como cita Hebreos 11, que ella también es una mujer de fe que creyó. Y finalmente Santiago concluye su argumento diciendo en el versículo 27, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Categórico. Responde en el versículo 17, no sirve de nada, está muerta, y finaliza su argumento diciendo, así como el espíritu está muerto, el cuerpo, perdón, sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No sirve de nada. Y la pregunta que sigue quedando acá es, ¿acaso esa fe, una fe muerta, puede salvar? O pensémoslo de esta manera, ¿Dios puede dar algo defectuoso siendo el perfecto? Imagina que recibes un auto y cuando vas y te montas en el auto y vas a prender el auto y intentas encenderlo, no emite ningún sonido, nada. Entonces vas al motor y cuando abres el capó te das cuenta que no tiene motor. ¿De qué sirve el auto? No sirve de nada. Entonces la pregunta es, ¿acaso Dios da regalos defectuosos? No, hermanos. Santiago dice, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y esta verdad debe ser una verdad que nos aliente a ver a Dios como lo que es, un dador bueno, y que la fe que Él da es una fe viva, que con el obrar del Espíritu Santo inevitablemente nos ha de impulsar a actuar en congruencia con lo que creemos. Al salir de acá no diga solo, yo creo en Jesucristo, sino que ve un poco más lejos y pregúntate, ¿mi vida lo demuestra? ¿Mi vida da evidencia de esa fe? Y cualquiera que sea la respuesta, mi oración es, hermano, que no corras a las obras primeramente. Mi oración es que corras a Jesucristo, porque separado de Él nada puedes hacer.
Separado de Él nada puedes hacer. Porque si te sentiste abrumado con esta verdad, como fue mi caso, entonces corre a Él. Corre a Él en arrepentimiento. Ve a la oración, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios debe producir en nosotros un arrepentimiento que conduce a la salvación, como dice 2 de Corintios 7:10. Entonces les pídele al Señor que produzca ese fruto. Pídeselo con fe, sin dudar, como dice Santiago, porque el que pide y duda es semejante a la ola del mar. Estemos persuadidos, hermanos, por la palabra de Dios, que Él escucha las oraciones de sus hijos. Dios escucha las oraciones de sus hijos cuando sus hijos le piden de acuerdo a su voluntad. Y la voluntad de Dios es que nosotros sigamos las pisadas de Cristo y que nosotros caminemos como Él caminó. Así que Dios no se va a negar a esa oración. No. La voluntad de Dios es conformarnos a la imagen de Jesús. Conformarnos a la imagen de su Hijo amado. Así que si tu vida no ha reflejado esto, ruégale al Señor con fe. Y que esta semana sea una semana en donde tú puedas tomar tu teléfono y preocuparte por tu hermano. Sinceramente, preocuparte por tu hermano. Aquí no entra la excusa de decir, no, es que por una cuestión cultural nosotros no escribimos. No. Escríbele a tu hermano y pregúntale qué necesita, en qué lo puedes ayudar, en qué puede ser útil, cómo puedes orar por él, de qué manera puedes alentarlo, o de qué manera sencillamente puedes acompañarlo. Y que el Señor nos ayude, hermano. Y que el Señor nos ayude a obedecerle. Oremos. Señor nuestro, venimos a ti en arrepentimiento. Reconocemos, Señor, que te necesitamos, que necesitamos de tu ayuda, Señor. Pero también entendemos nuestra responsabilidad y el para qué de nuestra salvación, como hemos visto ahora, Señor. ¿De qué sirve la fe que no tiene obras? Dice Santiago. Ayúdanos, Señor, a poder mostrar nuestra fe con nuestras obras como evidencia de que hemos creído, Señor. Y también líbranos, Señor, de descansar en esas obras, pensando en que son esas obras las que nos salvan. Eso sería un error más grave aún, Padre. Porque la salvación que tú nos has dado es gratuita. Es por gracia, Señor. Y todos, absolutamente todos somos deudores de tu gracia, Señor. Y te necesitamos a ti, Padre, para que obres en nosotros el querer y el hacer. Pero que no nos detengamos, Señor, pensando pasivamente en que no debemos hacer nada. Nosotros debemos esforzarnos y actuar, porque eso va a demostrar la confianza que tenemos en todos los imperativos que hemos visto en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, porque te necesitamos, Señor, y porque te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén y amén.